Bienvenido nuevamente a un mensaje del día. Bueno, algunos días de ausencia con respecto a nuestros videos, aparte del horóscopo y de la revisión energética, debido a que, bueno, pues como bien lo había mencionado el Zafarru en sus videos con respecto al eclipse, tarde o temprano me iba a tocar a mí también reformar reformar y reorganizar mi garganta, como lo acaban de escuchar. Pero bueno, aquí estamos. Hoy he traído el tema muy peculiar, muy sonado, muy llamativo, y es el miedo. El miedo y el terror a fracasar. Para mucha gente este tema de, el que tiene miedo es porque no tiene seguridad y el que no tiene seguridad es porque tiene mucho por trabajar. No solamente ocurre ese tipo de casos, porque sé que puede que a algunas personas les esté ocurriendo eso y no es mentira, todos tienen un proceso, pero no siempre es así y la mayoría de veces no es así. El miedo es algo normal, pero ¿cuándo es normal? Cuando de una u otra manera te ayuda a estar en alerta, cuando te ayuda a mantener y garantizar tu propia seguridad, cuando te ayuda a, por ejemplo, en la época de los cavernícolas, el miedo era la mejor arma para estar alerta, para estar siempre con los sentidos en lo que se hacía, en lo que te rodeaba, porque bueno, había que mantenerse en vida o con vida. De hecho, el miedo es el mejor activador para circunstancias de alertas e inclusive, algo que por ejemplo a muchas personas seguramente le han pasado, a mí también, el miedo nos avisa, pero a veces somos como que ciegos, sordos y mudos, tipo Shakira, y a veces no entendemos las señales. Cuando por ejemplo dices que vas a ir por un lugar y de última hora dices no quiero ir, no sé, mejor me voy por otra vía hacia donde voy. O de repente, por alguna circunstancia tienes que cambiar la dirección por donde te diriges hacia un punto específico. Y hay algo que te dice que no. Hay que tomar una tercera vía porque no. Ese es un miedo que te ayuda a estar en alerta, a mantenerte con vida. Sí, bueno, para un mejor ejemplo, un poquito más cinematográfico. Spider-Man tiene un sentido arácnido que le permite estar alerta y presentir las energías, porque eso es energía, que no están al mismo nivel o que representan peligro o algún tipo de situación. Por ende, cuando el miedo está en estos niveles, nos ayuda a mantenernos con vida, como les dije, a ser, y sobre todo es el miedo en este caso una señal de protección, algo que nos ayuda a mantenernos en protección, a mantener la protección en sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esto deja de ser un impulso en un momento dado y se convierte en algo permanente? En algo que a juros tenemos que siempre buscar, en algo que siempre necesitamos tener, como por ejemplo cuando activamos nuestro cerebro a que se mantenga en una alerta permanente y empieza el proceso de sobrepensamiento, de creer que todo el mundo es nuestros enemigos, sobre todo de no disfrutar la vida por estar creyendo en, como dicen nuestros abuelitos, en pajaritos preñados. El miedo puede ser un excelente aliado. Puede definitivamente crearnos un proceso de anticipación, de protección, de proyección y sobre todo, el miedo está normalmente siempre guardado en nuestro subconsciente y hay cosas que obviamente te van a activar ese miedo, situaciones, temperaturas, personas, animales, colores inclusive.
¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando nos mantenemos con alerta permanente, esta luz roja que no deja de mantenerse apagadita, sino que se mantiene constantemente encendida? Se nos activa el miedo al fracaso en general. Se nos activa un miedo que la llevamos ya no solamente a un proceso de supervivencia, vamos a llamarlo así, sino también a un proceso directamente de todo lo que tiene que ver con el fracaso, por ejemplo, con tenerle miedo, por ejemplo, a la muerte, que es el miedo más frecuente que el ser humano siempre se mantiene. Pero ¿qué pasa cuando este miedo a la muerte nos deja de ser una simple alerta para permanecer constantemente activada y realmente crear procesos de relaciones, no digamos que tóxicas, pero sí como que con poco fluidez, con una vibración muy, muy baja, todo desde el temor, todo desde el miedo? El medio obviamente te permite, por ejemplo, en el caso de las personas que han sido físicamente abusadas, como que prealertarte con la que posiblemente pueda hacer algún tipo de confrontación o golpe. Pero sin embargo, cuando este miedo nos hace crear una nube mental de que todo tiene que ser una alerta, de que todo puede salir mal. Por ejemplo, les comento, para ejemplificarlo, cuando por ejemplo digo, me voy a montar un negocio de venta de gomitas dulces y lo voy a colocar en un centro comercial que es concurrido, y comienza el cerebro a manejarte con el miedo de decirte, la mente, ¿y si no consigo los dulces? ¿Y si la gente no le gustan los dulces que yo vendo? ¿Y si se pone alguien al frente mío a hacerme competencia? ¿Y si en el primer mes no vendo lo suficiente? Y ese miedo justamente es el que te lleva como tal al fracaso, porque tú mismo lo estás atrayendo y lo estás activando a través del miedo. El miedo tiene que ser visto como un aliado. El miedo tiene que ser visto como un socio. ¿Para qué? Como un socio para que nos mantenga este proceso, lo repito, de supervivencia. ¿Por qué? Porque pasa, el fracaso y el miedo al fracaso está asociado directamente con caer, con que no estamos listos, como que no somos suficientes, como que no somos capaces. Y señores, somos hermosamente capaces de todos. Si hemos mantenido la raza humana durante más de 2000 años, más de 2000 años sumando los de después de Cristo y los antes de Cristo, significa que el miedo puede ser tranquilamente tomado como un aliado. Malo es cuando el miedo es utilizado sobre otras personas para crear pánico, para someter, para justamente crear temor, crear subyugación, por ejemplo. ¿Qué es lo que puede estar pasando con diversas situaciones en diversos campos? Relaciones de pareja, relaciones en general, ¿por qué no a través de la política, a través de la religión, a través de tantas cosas que se pueden crear? Situaciones de miedo, de no sentirte suficiente, no sentirte capaz. Y esto puede inclusive verse reflejado, por ejemplo, cuando tú le dices a un familiar, sea madre, padre o algún hermano, y dices, me quiero montar el puesto de dulces. Ay, pero ¿y si no te va bien? Entonces hay que aprender a desligarnos de ese miedo que la otra persona está proyectando de sí mismas y entender que esto no debe afectarnos, y entender y rechazar. Lo destruyo, lo rechazo y lo descreo, justamente para no dar vida, porque lo que creo en mi mente
lo creo en mi realidad. Miedo al éxito, miedo al progreso, miedo y dudas sobre ti mismo, no sentirse dignos, falta de fe y capacidad, miedo a contarlo, miedo a crearlo, miedo a sentirse aislado, son algunos de los miedos que podemos justamente encontrar en nuestras vidas en diversos momentos, sobre todo si estás viviendo cualquier tipo de situación o prueba, ya sea positiva o de aprendizaje. Entonces, ¿cómo superar esto principalmente? Primero y principal hay que reconocer, hay que destacar con nosotros mismos, más allá de lo superficial, más allá de también asumir lo que somos, no solamente de lo que somos capaces, de lo que somos en vida, de lo que somos en mente, de lo que somos en espíritu. Hay algo que siempre seguiré repitiendo en todos mis videos. Nos han enseñado que somos parte fuera de un Dios todopoderoso, de un Dios Padre Madre todopoderoso. Y lo que en realidad ocurre es que somos parte de ese Dios Padre todopoderoso, somos un fractal. Por ende hemos tenido la capacidad de evolucionar hasta donde hemos llegado hasta el momento, por ejemplo, en los temas tecnológicos, en los temas de ciencia, en los temas de salud, en los temas de deporte inclusive. Hay muchos países donde el deporte no se ve como una disciplina para fracasados. Eso no es así. Créanme que toda disciplina, toda profesión, toda técnica es valedera, es importante. Y justamente por estos temas, relacionar, por ejemplo, aquí lamentablemente en Ecuador y en Venezuela también inclusive, por ejemplo, hacerte licenciado en deporte es sinónimo de fracaso, eres un fracasado. Y eso no tiene por qué ser así. ¿Y qué pasa? Que este tema de este fracaso que ya la sociedad te impone, cuando puedes tranquilamente desarrollarte y ser mejor, y por qué no viajar a otros países a llevar tus conocimientos o aprender más inclusive. Entonces, reconocer nuestras capacidades, asumir la responsabilidad de nuestros hechos y asumir lo que somos capaces de hacer y de dar. Y si en algún momento necesitas completar tus conocimientos o continuar hacia otra vía, para mejorar, para crecer, asúmelo con tranquilidad. Es momento de conectarnos con la energía del corazón, que es la que nos lleva justamente a creernos lo que somos, a entender nuestras capacidades y a liberarlas, sobre todo desde la energía de nuestro propio amor. Está muy conectado el amor, pero no vengan con el cuento del amor propio como una ideología, como una utopía. No. Cuando hablamos de amor propio es justamente poder reconocer mis capacidades y darle el valor y la suficiente capacidad para avanzarlos. Te vas a encontrar cualquier cantidad de gente, hasta tu propia familia. Te va a decir en algún momento, como por ejemplo algunas familias tienen este mal concepto del teatro también. El teatro es hambre para hoy, comida para hoy, hambre para mañana. No, señores. Toda profesión y toda actividad tiene su recompensa a medida de que usted también le coloque esfuerzo. Y todo es valedero. Que hay épocas de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas es otra cosa. Uno se mueve a través de un colectivo. Y te debes también a la energía, hasta cierto punto te debes a la energía también del colectivo. Porque no vas a vivir en una burbuja. Pero sin embargo no puedes permitir que ese desmejoramiento, ese desprecio que otras personas tienen con respecto a tus actividades, con respecto a tus capacidades, te afecte. Es verdad que hay momentos que cuando viene la persona que tú más quieres, aprecias o admiras, te duele, porque somos humanos, no somos de cartón, ni mucho menos somos de hierro. Somos frágiles, somos de carne y hueso.
Entonces es momento de también reconocer el miedo, escuchar el miedo, integrar el miedo y darle su sitio donde debe estar, en el área en que me permite a mí entrar en procesos de supervivencia o usarlo a través de la supervivencia. Y la supervivencia tiene muchísimos campos, más allá del peligro físico que pueda su cuerpo sentir, porque el cuerpo habla. Usted le pregunta al cuerpo y el cuerpo le responde. El cuerpo le alerta. El cuerpo y la mente, sobre todo el cuerpo, tiene tantas e inmensas maneras de comunicar cosas. Entonces, hay que comenzar a escuchar nuestro cuerpo. Hay que aprender o entender que cuando escuchamos el miedo, lo comprendemos y lo asumimos, él se disuelve, él no se queda con nosotros, él se disuelve. Y se disuelve ¿por qué? Porque ya no le das cabida a tu vida. Debemos repetir esto todo el tiempo. Escuchar, asumir, aceptar y disolver. Y actuar. Actuar para que no caigamos en esta rueda repetidora del samsara. Me acordé. Y podamos seguir avanzando y evolucionando como seres de luz que somos. No debemos mostrar tensiones ni tampoco resignarnos a no lograr estas capacidades. Al principio va a ser muy difícil para todos es difícil, inclusive nosotros los que de una u otra manera hemos estado durante algunos años estudiando todo este tema holístico, para algunas cosas todavía siguen siendo frágiles y difíciles de hacer. Pero no son imposibles. Es un trabajo de hormiguita, es un trabajo constante y que se necesita hacer justamente para poder mantenernos en este proceso de evolución espiritual continuo. No teméis a la oscuridad. Inclusive para que ustedes vean que hasta en el momento más duro, y a pesar de que sabía cuál era su destino, el Maestro Jesús aceptó el miedo en la oración del huerto, antes de ser entregado a Pilatos y luego a los sumos sacerdotes para luego ser crucificado. Entonces significa que si el Maestro pudo asumir el miedo, aceptar el miedo y liberarlo, nosotros también podemos con esta hermosa batalla. Espero que este mensaje te haya gustado. Si es así, dale like, compártelo con quien sientas que lo necesita y sígueme en todas mis redes sociales, @CarlosCruzReiki en Instagram, en TikTok y en YouTube.